de la empresa ISS. Primero que todo, darte la bienvenida y, por supuesto, felicitarte por la etapa en la que has llegado en este proceso. Y me gustaría saber conocerte un poquitito más y por lo tanto saber cuál es tu motivación principal por postular al cargo por el que estamos hoy día en la entrevista. Hola Claudia, bueno, sí, efectivamente mi nombre es Margarita, mucho gusto. Te comento que mi principal motivación por el cargo es tener estabilidad laboral. Tengo experiencia en el área de reclutamiento y selección, por ende seguir desempeñándome en el área y porque he podido averiguar que la empresa es muy grande y tiene hartas posibilidades de desarrollo, entonces me interesa poder incorporarme a una empresa estable. Perfecto, Margarita. Respecto a tus antecedentes laborales, Margarita, ¿me puedes contar los últimos dos cargos en los que has trabajado? Mi última experiencia fue como encargada de reclutamiento y selección durante aproximadamente 1 año y medio y anterior a eso como analista senior. Ok. Cuando fuiste encargada de reclutamiento y selección, ¿en qué fecha fue eso más o menos y cuál fue el motivo por el cual saliste de ese trabajo? Mi fecha, la fecha fue aproximadamente del 2018, 2019. Ok. Sí, del 2019, finales del 2018 por ahí, hasta noviembre del 2020, no, septiembre del 2020 aprox, por ahí. Perfecto. ¿Y cuál fue el motivo por el cual decidiste salir de ese trabajo? Fue porque estaba buscando nuevos proyectos, nuevas metas, Ok. por eso finalmente decidí irme. Perfecto. Margarita, respecto a ciertos conocimientos específicos que nosotros estamos requiriendo para este cargo en particular, ¿tú cuentas con conocimientos en el ámbito computacional y en qué programa específico cuentas con conocimientos? En Excel principalmente y RP como PeopleSoft, Payroll, pero lo simple respecto a esos de RP, o sea, ver fichas de trabajadores, etcétera. Perfecto. ¿Y en cuanto a Excel? Excel también, fórmulas varias, tablas dinámicas, sacar KPI principalmente. Ok, perfecto. Margarita, mira, va a pasar a una segunda etapa de la entrevista con Natalia Jorquera, otra analista de selección, la cual te vas a realizar ciertas preguntas, ¿ok? Ok. Bueno, Margarita, en esta etapa de la entrevista te voy a pedir que conversemos sobre distintas situaciones que has vivido durante tu trayectoria laboral, idealmente en los últimos 2 años, ¿ya? Para esto te pido que seas bien específica y en concreto tú me cuentes como si fuera una película, que me vayas detallando estas situaciones, cuéntame en qué empresa fue, qué fue lo que pasó, cómo lo hiciste. Disculpe, Natalia, ¿me puedes repetir la pregunta que me estaban llamando y se me quedó pegado? Entonces, ¿me puedes repetir la pregunta? Ya. Vamos a conversar sobre distintas situaciones que hayas vivido durante tus últimos trabajos. Ya te pido ahí que tú me vayas hablando sobre estas situaciones en detalle. Eh, por ejemplo, con respecto a la atención de clientes, tú tienes clientes tanto internos como externos. Como tú quieras, dime alguna situación en la que hayas tenido que enfrentar un problema con un cliente difícil, que haya sido más complejo para ti. Sí, recuerdo ante la apertura de un nuevo cliente que tuvimos, que fue bien imprevisto todo lo que el contrato era bien grande, era un contrato nuevo que no manejábamos muy bien el rubro, era algo nuevo para la compañía, por ende era un desafío para todos por todas las acreditaciones, etcétera, que tenía, y el director que lo manejaba en este caso era bien complejo por las exigencias que tenía y todo. Espérenme que me ¿Qué era están... lo más difícil ahí para ti? ¿Por qué este sería un cliente distinto, más difícil que otros? Claro, era porque teníamos que obviamente estar pendientes y alertar cualquier situación. Un caso puntual fue que al ser un contrato nuevo no existían los descriptores de cargo, o sea, nosotros existían como tal, pero obviamente en formatos de nuestra compañía y el cliente pedía formatos específicos que nunca se solicitó. Obviamente cuando el cliente levantó este tema, porque al pedirse los contratos, nosotros al juntar nuestros descriptores, el director solo obviamente reclamó de que nosotros no habíamos previsto eso, pero obviamente era algo que nosotros no sabíamos
y por lo mismo decidimos actuar rápido, tampoco yo le discutí, tampoco dije que no nos habían avisado, sino que simplemente solicité al tiro que las personas encargadas levantaran los descriptores respectivos y se tuvo que hacer en un plazo de horas, fue un viernes en la tarde y tuvimos que tenerlos todos en máximo 2 horas, por decirlo de algún modo, y le respondimos el correo con la solución y no con el problema. Ya, y te pido que ahí me cuentes más de la situación en específico. ¿Qué fue lo que hizo el cliente? ¿Porque te gritó, te habló mal? ¿Cuál fue su actitud? No, fue por correo y llamó directamente al director de nuestra gerencia, no me llamó directamente a mí, y a mí solo me mandó el correo de que por qué no estábamos, cómo no teníamos los descriptores sí estaban, pero eran los de nuestra empresa y nunca un cliente nos había pedido descriptores distintos, entonces por eso es que nosotros no habíamos previsto eso. Yo le respondí, o sea, lo llamé ahí, pese a que le había llamado a mi director, y le comenté que íbamos a generar los descriptores al tiro, a la brevedad, que fueran asociados al nuevo cliente, y los íbamos a dejar enviados para su validación y poder tenerlos. Luego respondí el correo juntando los descriptores y ya con la solución, más que decirle, porque en la eventualidad era responsabilidad de ellos avisarnos a nosotros, pero finalmente teníamos que solucionarlo y ese era el objetivo porque era un cliente nuevo. ¿Qué dijo el cliente ahí cuando tú lo llamas? ¿Cuál fue como su respuesta, su actitud? Estas cosas teníamos que aprenderlas nosotros, que teníamos que preguntar, le comentamos que era un cliente nuevo, que en el que todos estábamos aprendiendo, tenía procesos y certificaciones que no habíamos vivido antes, que obviamente lo íbamos a considerar para futuro, que los descriptores ya los teníamos, pero en el formato nuestro, por ende que íbamos a generarlos en el formato que el cliente solicitaba y que lo íbamos a ver a la brevedad y los íbamos a tener sin falta el mismo día. ¿Cómo resultó esto? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue bueno, de hecho fue, ahí todos tuvimos que hacer la búsqueda porque de hecho yo tampoco estaba ya en la oficina, entonces tuvimos que rápidamente empezar a levantar y crear los descriptores. Ya, pero el resultado con el cliente, ahí cuando conversaste con él. Fue positivo, finalmente le entregamos la solución de manera rápida. Ok. Ahora te voy a pedir también que recuerdes otra situación en la que hayas tenido que planificar y organizar un proyecto complejo, ya esto que lo hiciste desde el comienzo al fin. Entonces cuéntame, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué estrategia utilizaste? ¿Cuál fue tu manera ahí de trabajo? ¿Cómo, para perdón? Dar con el resultado. Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta, perdón? Ya, mira, te pido que me comentes otra situación en la que hayas tenido que organizar y planificar un proyecto complejo. ¿Cómo lo hiciste desde el comienzo al fin? Cuéntame en detalle esa situación. Primero, ¿cuál situación fue? ¿Cuál fue lo complejo ahí? Yo creo que ahí una de las que puede haber sido que fue un proyecto complejo, yo creo que fue cuando tuve que levantar los descriptores de cargo de la empresa. Fue un proyecto complejo porque eso se llevaba haciendo hace mucho tiempo, no lo levanté yo, literal que fui acá puesta a levantarlo, pero era el proyecto que teníamos que ver con una consultora. Lo complicado de eso fue la cantidad de trabajadores de nuestra empresa, porque éramos alrededor de 15.000 trabajadores. Esto? ¿En qué empresa estabas ahí? Se llamaba la empresa. Claro. Y eso era alrededor de 15.000 trabajadores y no había ninguna nómina con los cargos asociados. Y lo que la consultora pedía primero fue que este proyecto lo habían intentado hacer muchas veces, nadie lo había conseguido, por ende cuando me solicitan a mí generar y actualizar todos los descriptores de la compañía, el primer paso en este caso fue que yo armé una carta GAN. Primero coticé con muchas una carta GAN donde tuviera Cuéntame, ya teniendo como el problema, lo difícil, ¿cuáles fueron para ti los principales obstáculos que tuviste para lograr esto? Los primeros obstáculos que viste tú ahí. La nómina, no tener la información, falta de información y falta de cooperación de las distintas áreas. ¿Cómo lo solucionaste? ¿Cuál fue tu estrategia? Lo primero que hice fue armar esta carta GAN que te comento para presentársela a mi jefatura, comentarle cuánto me iba a demorar. Traté de más o menos prever todos los tiempos, los plazos y de poder distribuir esta carta GAN también con las otras funciones que tenía porque veía más cosas y definir con fecha y también ir lanzando como comunicado y avisando que se iba a hacer todo este levantamiento para tener la cooperación de las distintas áreas. Luego me fui reuniendo con consultoras. Eso no fue difícil porque finalmente encontramos súper rápido la consultora, en verdad que eso no fue complejo. Posteriormente la consultora me empezó a pedir obviamente información y ahí es donde fue el obstáculo más grande, de acuerdo a lo que tú me preguntas, porque nosotros no tenemos, por ejemplo, si a mí en una empresa nos dicen ya, ¿cuántos cargos son? No teníamos esa información y 15.000 trabajadores, ir a unificarlo y en nuestra base de empresa, por ejemplo, había un especialista de limpieza con distintos nombres, pero era un solo descriptor. Entonces era ir a unificar toda esa información y